Hemos estado hablando de guerra espiritual, tocamos varios tópicos previos a la actitud de un guerrero, lo que Dios busca en el corazón. Obviamente, la persona, para ser un guerrero, entre otras cosas, tiene que tener la actitud de guerrero y llevar una vida no perfecta, nadie perfecto, solo Dios, ¿verdad? Pero tampoco una vida descarriada, una persona que quiera agradar a Dios. Entonces obviamente su vida piadosa, le dice la palabra, o sea, su vida de integridad debería estar acorde para que sus oraciones puedan ser efectivas en una persona de fe. Entonces hemos estado hablando semanas anteriores de detalles así, hablamos también de, como les decía, de temas que tienen relación con la guerra espiritual, como la retribución, y hoy quiero continuar con detalles. Entonces hablamos de que la guerra es desde arriba, que se hace uno viéndose en autoridad, sentado a la diestra del Cordero, porque el Cordero está a la diestra de Dios y Él nos hace sentar en lugares celestiales. Y desde ahí, ¿para qué? Para que nosotros veamos y oremos en fe de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el enemigo está bajo nuestros pies, con una actitud enérgica. La guerra espiritual siempre tiene que tener una actitud enérgica, de pasión y enérgica en la palabra. Es parte de lo que vimos bíblicamente. Dios nos ha dado la autoridad para ello. Y aquí Él nos dijo, Jesús lo dijo: de aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones en mi nombre, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hollar es pisotear, entonces está arriba uno. Todo eso lo vimos tiempo atrás. También hablamos sobre lo que era reprender, expliqué un poquito detalle de reprender, cómo funcionan las definiciones y todo lo demás, cómo se aplica el atar y el desatar. También explicamos y hablamos al respecto de ello, el poder de la sangre de Cristo, que también se aplica, la provisión angelical, pedirle a Dios que envíe ángeles en nuestro favor. Ya vimos que no es automático, que uno, cuando hay una necesidad o cuando uno lo pide, Dios lo proveerá, y lo vimos a nivel de la Biblia. Entonces, principalmente enviará ángeles de guerra. Ya vimos las distintas categorías de ángeles que hay, buenos y malos. Hablé de las jerarquías angelicales, cuáles están arriba, cuáles están más abajo. Entonces, obviamente Satanás iba bajando uno. Cuando dice Satanás, el diablo, iba bajando uno, que Dios está encima del diablo, por supuesto, pero después de ahí va bajando los enemigos, principados, potestades, los espirituales de maldad, gobernador de las tinieblas, hombres fuertes, demoníacos, espíritus demoníacos rasos. Y obviamente también hablamos de gente que se presta para el servicio del enemigo, de los cuales están los que están en todo tipo de obra ocultista. Eso entraría también en una categoría, los usados por el diablo, pero que están en áreas como adivinación, brujos, santeros, etc. Y la gente común, que también sería parte de los que se dejan usar. Cuando hablo de gente común, gente que el diablo utiliza, gente del mundo, porque el diablo puede utilizar a cualquiera, hasta un cristiano, pero obviamente su privilegio de facilidad, su prioridad de facilidad son los no creyentes, ¿verdad? Los que no conocen a Dios, que no saben que están siendo utilizados. Entonces, hablamos de todo esto. Como les decía, la provisión angelical. También les hablé del armamento de guerra, las armas que en principio todas eran tipo medieval para atrás, armas medievales para atrás. Entonces el ejército de Dios, hasta el día de hoy y hasta el tiempo de la venida del fin, del Apocalipsis y todo, siempre los ángeles visten igual, los de Dios y los contrarios, con armamentos muy similares a los del tiempo de Jesús. Desde Éxodo hasta la era medieval, las armas de guerra han sido muy similares, y el armamento y la ropa. Ahora, en los tiempos modernos, todo cambió con la tecnología. Entonces aparecieron los drones, los cohetes, pero ya les hablé del armamento de guerra que se aplica en guerra espiritual. Funciona como la era medieval para atrás y está en la Biblia. ¿Okay? Entonces Jesús no va a venir en un jet, Él va a venir montado en un caballo blanco, y sus ejércitos celestiales montaban al caballo atrás de él. ¿Okay? El Concord, va a venir el Concord, dice. No. Entonces todo eso sigue igual en el mundo espiritual.
Entonces hablamos de eso también, del armamento de guerra, de las armas de guerra, obviamente, del armamento de guerra. ¿Qué más? Ya les hablé de las jerarquías. Ok, ¿cómo activar la guerra? ¿Qué tipos de prácticas se hacen que activan la guerra? Obviamente la oración, la alabanza, a veces los gritos de guerra, a veces la marcha, zapatear, etcétera. Todo eso lo vimos también. Entonces, básicamente, esos son los apuntes que tengo hasta el día de hoy. Me faltan por desarrollar y creo que con eso termino el día de hoy. Si Dios me ayuda, creo que lo puedo terminar. Básicamente, en medio de la guerra espiritual, el guerrero tiene que aprender que a veces tiene que hacer actos proféticos. Me queda ese tema, actos proféticos, manejar estrategia, moverse los dones, perseverar y visualizar. Esos son los puntos que me quedan. Yo todos esos los puedo terminar el día de hoy. Ya los otros los desarrollé. Entonces, si le interesa, arrancamos en el nombre de Jesús con lo que corresponde. Y dije en el nombre de Jesús, también había citado ese, no había visto un versículo sobre ese punto, que es otro punto de guerra espiritual, que es muy obvio, por ser tan obvio, ni siquiera me supedité a decirlo, el nombre de Jesús, pero vamos a iniciar con esto, utilizar el nombre de Jesús, por lo menos citar un versículo, aunque es muy obvio. Hechos 16-18. Vamos a solo citarlo para entrar en materia. Entonces el guerrero espiritual sabe que tiene que hacerlo desde arriba, con actitud correcta, que Dios le ha dado autoridad, que tiene que reprender, que tiene que atar y desatar, que tiene que invocar el poder de la sangre, que tiene que acceder al poder de la provisión angelical, que tiene que utilizar armas de guerra, que tiene que conocer un poco de la jerarquía espiritual del maligno y del ejército de Dios, y usar el nombre de Jesús, y cómo se activa la guerra a través de ciertos actos físicos y vocales que declara. Hasta ahí. Entonces terminamos con el nombre de Jesús. Hechos 16-18. Había una chica que se le había metido un espíritu de adivinación, el cual estaba proclamando una verdad, que Pablo y compañía eran siervos de Dios que venían a anunciar el evangelio. Y Pablo caminaba por la ciudad y la chica, con ese espíritu, cuando pasaban ellos, decía: estos son siervos del Dios Altísimo, que los enseñen el camino del reino. No era una mentira que decía el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no necesariamente siempre miente, a veces dice la verdad. Esta chica tenía un espíritu de adivinación y estaba diciendo la verdad, pero al pasar de los días y tanta insistencia, y el apóstol Pablo toparse con esta circunstancia, en un momento él se enojó, y el versículo dice, Hechos 16-18, y esto lo hacía por muchos días, la jovencita, la muchacha. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu que estaba en ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo le ordenó: te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Quién dio la orden? Pablo. Yo te mando a ti, espíritu, sal en el nombre de Jesucristo. Y el espíritu salió. Entonces el que tiene que dar la orden es uno. Dios respalda lo que uno dice, que es otra cosa en guerra espiritual. Entonces si no es Dios, échalo fuera, que se vaya este demonio, normalmente no funciona así. Normalmente usted tiene que, en el nombre de Jesús, decirle: vete. ¿Ok? Pablo lo hizo después de que el espíritu salió de la joven. ¿Qué sucedió? Se reunió la gente de la ciudad, les molestó que pasara, sobre todo los jefes de la jovencita, porque por medio de la adivinación ellos tenían entradas, hicieron un alboroto, y al final los apóstoles salieron sufriendo por aquella liberación. En vez de estar agradecida, la gente de la ciudad más bien querían matarlos. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Y él no se fue en el detalle si estaba diciendo verdad o mentira. El punto no es si es una verdad o es una mentira, porque el diablo puede decir verdades, pero tarde o temprano va a sacar una mentira. Entonces uno no debe dejarlo hablar mucho, ni conversar con él.
Con el diablo, mi esposa sabe que yo tengo una práctica, cuando yo paso cierto rato, ya cuando ya yo voy, yo con el diablo no hablo, me voy. ¿Por qué? Porque te puede confundir y no es bueno. Entre verdad y verdad asoma la mentira. Entonces ahí ese espíritu estaba hablando verdad, pero tarde o temprano iba a venir una mentira. Entonces estas conversaciones con el diablo no es muy sabio ni muy prudente. Lo básico hacía Jesús cuando eran endemoniados: ¿cómo te llamas? Fuera, básicamente, un par de cruces de palabra de Jesús y no más. Entonces, no había mayor cosa que hablar. Pues con el diablo usted no tiene que ponerse a discutir ni a conversar. Usted lo que tiene que hacer es ordenar. Punto. Se acabó. Listo, y hasta ahí llegó. En el nombre de Jesucristo. Entonces ese punto ya es muy obvio. Entonces por eso lo había citado solo por encima, no había tocado versículo, pero digo, bueno, vamos a ponerle para que la gente no diga que no tocó el nombre de Jesús, pero es muy evidente que es en el nombre de Jesús que todo lo hacemos. Seguimos entonces. Entonces, aparte de todo eso, lo que vimos ahí, el cristiano también tiene que entender que si quiere ser un verdadero guerrero espiritual, en algún momento Dios le va a poner que haga actos proféticos. Actos proféticos. Ahora todo se hace acto profético por todo. ¿Ok? Y uno dice que si orinó el perro es un acto profético. Y si orinó el gato es otro acto profético. No. Sabe que el ser humano tiene la tendencia a irse a los extremos. Pero Dios sí quiere que de tiempo en tiempo tú hagas actos proféticos. Entonces no tiene nada de malo. El profeta Ágabo, por ejemplo, llegó, pidió el cinturón de Pablo, se lo pueden encontrar en el libro de Hechos, sacó el cinturón y luego hizo un acto profético. Estamos amarrándose ahí, así como ven este amarre aquí, así amarrarán al dueño de este cinturón. Y estaba refiriéndose a Pablo, y así lo tratarán en Jerusalén. Entonces, es un acto profético, porque a veces el profeta puede utilizar algo para ejemplificar lo que quiere expresar. Por ejemplo, hace una maqueta y dice: así como se quema esta maqueta, así se queman los dominios del enemigo. ¿Me explico? No tiene nada de malo. En guerra espiritual, a veces nosotros ponemos un mapa de Limón, por ahí está, pero ahorita no lo veo, y oramos por la provincia, otro de Costa Rica en general. Son cuestiones que usted puede hacer, ponerle la mano sobre ellos, etc. ¿Me explico? Que usted diga: bueno, aquí hay ciertas enfermedades, las escribo, las pone el papel en el suelo y se le para encima. Usted puede hacer actos proféticos: eso está bajo mis pies, eso se acaba, etc. De la manera que Dios le pone en el corazón. Eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que ahora, como les digo, a veces se ha extendido tanto que a veces todo ya es profético. Se mueve una hoja y es profética, y cae algo y es profético, y entramos en el extremismo. Pero el guerrero puede hacer actos que desaten su fe, le ayuden a él mismo, le sirvan para visualizar, de lo cual voy a hablar más adelante, pero obviamente también Dios lo usa para su reino. Y usted dice: ¿qué tiene que ver eso que él haga? Que zapatee, o que queme el papel, o que brinque, o que ponga una foto y esté orando por la foto. Eso lo hacen los brujos oran por las fotos y todo. Sí, las prendas, sí, exacto. Los brujos, ellos copian los diseños de Dios, y los cristianos no los usan porque los brujos los usan, porque el brujo tiene más entendimiento a veces de cómo funciona el reino invisible que el cristiano. Entonces, por supuesto que los cristianos, usted encuentra el pueblo de Israel, hacía actos proféticos y se cumplían, pero también los brujos hacen actos que aparentemente son proféticos. ¿Me explico? Entonces no tiene nada de malo que uno haga ciertos actos con ciertas circunstancias simbólicas. Es que ellos hacen algo parecido. A mí qué me importa, ellos lo hacen con otro espíritu. Ellos dicen hasta la verdad, como en este ejemplo que les puse, que el espíritu decía la verdad, pero lo dice un espíritu malo. O sea, el punto no es si es la forma o si es verdadero, el punto es la fuente que lo inspira.
Dios o el diablo. Si Dios te dice o te pone en el corazón hacer algo, por ejemplo, estás orando por la salvación de tu familia y tú pones y estás orando y le pones la mano a la foto de tu esposo, los brujos hacen eso también. Ellos maldicen a la persona y ponen la foto. Entonces no lo voy a hacer porque eso es de brujería. Eso no es brujería, es un acto profético, pero el diablo hace lo mismo porque es un copión. Es un copión. Entonces uno tiene que tener claro ciertas cosas. ¿Quién le está copiando a quién? Nosotros no le copiamos al diablo, el diablo nos copia a nosotros. Usted se verá que el diablo es un copión de todo. Usted ve gente, digamos, hay gente que se pone ahí en internet, es que no se puede, porque hay gente que cuando está en la presencia de Dios se cae, pero también los hipnotistas hacen lo mismo. ¿Quién está copiando a quién? ¿El hipnotista al Espíritu Santo o el Espíritu Santo al Espíritu que está detrás del hipnotista? Hay que tener claro, se parecen. Dice, no, hay gente que habla en lenguas, no hay que hablar en lenguas porque los espíritus hablan en lenguas. Hay que tener claro si son lenguas de Dios o lenguas del diablo. El diablo puede hablar en lenguas, pero porque el diablo habla en lengua quiere decir que no existen las lenguas. Entonces uno no puede irse por lo que el diablo hace. Nuestro conocimiento es bíblico. Si en la Biblia yo veo que se hace y lo hacen hombres de Dios, yo lo puedo hacer, aunque el diablo quiera hacerlo a su manera. Él lo que hace es torcer. ¿Me expliqué? Entonces vamos a ver un ejemplo bíblico. Hay muchos, pero vamos a poner un acto profético. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dios, para moverse, Él le da trabajo a su iglesia y a sus ángeles. Él no hará nada sin mostrar a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas declaraban y lo que salía de la boca de los profetas se cumplía. ¿Ok? Entonces, nosotros, Dios en guerra espiritual nos manda a hacer esas declaraciones proféticas de destrucción contra el reino de las tinieblas. Porque ese es nuestro enemigo ahora. Israel lo tenía que hacer contra pueblos enemigos y aún sobre los malos de la ciudad. Nosotros ahora, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra gente, ahora es contra espíritus. Entonces, eso no lo hacemos con la gente, eso lo hacemos con el enemigo. ¿Me explico? No, Esdras no. Ezequiel. Le pegó a la E. No se paga aproximación, ok. Dice el versículo: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Israel estaba pecando y Dios les llamaba la atención y no hacían caso. Y en su momento Él dijo: suficiente, vendrá juicio. Pero antes de que viniera el juicio y castigo destructor, Dios tenía que declararlo, porque yo dije, la bendición viene por una declaración en los aires, ya lo expliqué también tiempo atrás, y la maldición también, alguien lo declara. A veces pudo ser familiar, vimos ejemplos, a veces puede ser una figura de autoridad, a veces puede ser el mismo diablo en lugares celestiales o celestes, celestiales, que declara la maldición contra la persona, o Dios declarando una bendición contra la persona, o un profeta a larga distancia. No lo sabemos, pero para que venga la maldición o bendición, tiene que lanzarse una palabra, porque todo fue hecho por medio de la palabra. Entonces Dios determinó, va a venir castigo sobre Israel, pero necesito que vengan palabras para que el castigo se desate sobre ellos y tratar ese pecado de rebelión del pueblo. Tomo a mi siervo Ezequiel y le digo: hazte con un adobe, ponlo delante de ti y diseña la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es eso? Una maqueta como de barro para que usted de toda la ciudad. Como que usted se ponga a hacer un diseño de limón y luego usted obre y diga: la bendición así llueve, así como cae el agua, cae la bendición de Jehová. Es un diseño. Dios mandó a Ezequiel a hacer un diseño de toda la ciudad de Jerusalén. Sigamos. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza. Pondrás sitio, la rodearás. ¿De qué? Yo no sé si el hombre se buscó
¿cómo que se le dice esto? Muñequitos o palitos para decir cada uno de estos son soldados, sitiarla y la rodeó la ciudad, ¿okay? Pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza, y le hizo como un muro contrario, estamos como otro murito, no sé si de adobe o lo puso de madera o lo que, pero el hombre diseñó, y sacarás contra ella baluarte. Si a usted le gustaran los muñequitos, ahí yo imagino a Ezequiel haciendo ahí un baluarte, la cosa para tirar, para lanzar un arma de guerra, diseñándolo ahí con un papel o lo que sea y poniéndolo ahí. Parece que está jugando, parece que es un chiquito, que Dios lo está mandando a jugar con muñecos y hacer una ciudad como cuando están en muñequitos de guerra. Así estaba haciendo Ezequiel. Y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. ¿Seguimos? Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Una plancha de hierro y la pone en medio y usted se acuesta. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco, y la sitiarás en señal a la casa de Israel. Lo mandó a hacer todo un jueguito, como cuando usted jugaba carritos y guerritas y palillos y todo lo demás, y hacer los muñequitos y todo, paletas y todo. Lo mandó a hacer eso, y un coso de hierro en medio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacerlo? Era más fácil nada más desatar que se viniera el ejército enemigo y ya. Son los diseños de Dios. Eso se llaman los diseños de Dios. ¿Ok? Arquitectos. Él es el principal arquitecto. ¿Y nosotros somos qué? Sus trabajadores, sus obreros. ¿Estamos? De la obra del Señor. Alright, digamos. Sus constructores. Ok. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad. Tal vez escribió los pecados y se acostó a la izquierda. No sé porque no estaba yo ahí, estoy suponiendo. Y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Sigamos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Dios está diciendo, por 390 días, 390 años han pecado contra mí. Entonces acomódelo en días, y esa cantidad de días usted se va a acostar. Un acto profético. A la par de esa figurita que hizo ahí, de juguete. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, te lo he dicho. Primero, sobre Israel, las otras regiones, devolvámonos al versículo anterior, el 5. Ok, sobre Israel, la región del norte, 390 días. Y ahora sobre la región del sur. ¿Ok? ¿Cuántos días son los de la región del sur? 40 días, o sea, 40 años. Ok, ¿seguimos? ¿Seguimos? Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Afirmarás tu rostro, le pondrás la cara contra ella enojado, y le vas a hablar a la maqueta. Te vas a acostar 390 días de este lado con los pecados de Israel, la región del norte, y luego te vas a dar vuelta y te vas a acostar 40 días del otro lado, al lado derecho, que es simbólico de los pecados del sur del país. Y vas a firmar tu rostro y le vas a hablar fuerte a esta maqueta, a la ciudad. Profetizarás contra ella. Yo creo que estamos, el 8, no sé, por aquello. Y aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y usted se va a amarrar un poquito y se va a acostar ahí. ¿Qué era simbolismo de eso? De que a ellos los iban a amarrar,
de que los iban a asediar ejércitos enemigos, de que iban a pasar hambre por ese montón de tiempo, que estaban llevando los pecados de la ciudad y que al final iban a ser destruidos. ¿Y qué tenía que hacer él? Profetizar contra ellos. ¿Qué hizo él por 390 días? A ti Israel y a ti Jerusalén te irá mal. Declaro que te rodearán, golpearán tus hijos, esto y lo otro, acostado. Profetizaba contra ella y luego al otro lado. Y se cumplió lo que él decía. Sí. Porque tenía que salir una palabra de maldición para que Dios se moviera. Pero no bastaba solo la palabra, ¿para qué lo puso a hacer toda la maqueta? ¿Ya me está entendiendo? A veces usted puede hacer un acto profético y Dios se lo puede poner en su corazón y usted lo puede hacer y le funciona porque el guerrero entiende que son los diseños de Dios y Dios lo está dirigiendo. Entonces tiene que tener claro eso. Y si usted quiere orar por alguien para que se rompan las cadenas, para las personas que tienen problemas mentales y no sé qué, y usted dice, eso es una brujería que le hicieron, que le tienen una amarre, entonces usted llega y le pone una cuerdita ahí a la foto o lo que sea, ¡chala! Rompo, así rompe Dios tu amarre en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Y se parece loco, ¿qué está haciendo en privado? Ezequiel parecía un bendito loco jugando con juguetes. ¡Aló! No, yo no voy a hacer eso porque eso no me parece. Es tan espiritual que no puede hacer nada espiritual. Se pasó espiritual. Por dicha, gracias a Dios, Ezequiel no tenía ese problema, ¿verdad? Ezequiel hacía lo que Dios le mandaba. Dios llegó y le dijo, quítese los pantalones y camine chingo. A usted no le va a decir eso, pero gloria a Dios por la obediencia de los profetas. Así como se peló las nalgas a usted, así le van a pelar las nalgas a los hijos de Israel y se cumplió. ¡Aló! Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia. Si Dios te quiere usar en oración, en privado, como no tienes que hacer, sacarlo a que todo el mundo se dé cuenta, como guerrero. Hágalo en privado, pero si Dios le dice, necesito ahora que agarre una silla y la quiebre. ¿Para qué? Solo quiebre la bendita silla. ¿Y por qué? Búsquese una de lo más madera hecha leña, vaya a salga ahí con comején, pero quiebre la silla. ¿Y por qué? No le veo sentido. El natural no entiende las cosas del espíritu porque habrán de discernirse por el espíritu, más el espiritual que entiende todas las cosas. Vaya, Dios le puso, no tengo claro, pero voy y traigo la silla. Yo sé que Dios me habló, pongo la silla en mi cuarto de oración. Dios me dijo que la quiebre, ahí hay madera vieja, me traje el martillo, estoy orando y en medio de la oración Dios le pone, ahora quiébralo. Y usted le da, ra, ra, ra. Así dice Jehová, mientras está golpeando le salen las palabras por la boca, no le va a salir antes. En el momento que lo está haciendo, le salen las palabras de la boca. Dios toma su lengua y empieza a hablar. Así dice Jehová, como se despedaza esta carcacha, esta silla, así se cae tu trono, Satanás. Tu empoderamiento viene abajo, ahora. En este momento le va a salir. La gente está esperando a que le salga la palabra, porque no entienden cómo trabaja Dios. ¡Aló! Entonces, como guerrero espiritual, a veces Dios te va a dirigir a hacer ciertas cosas. A los profetas los mandaba a la montaña. Ezequiel era uno que lo mandaba a la montaña a hacer cosas raras. Y usted dice, ¿por qué? Porque Dios necesitaba a alguien que le declarara la palabra de maldición para él operar la maldición. Dios necesita a alguien que opere la palabra de maldición para traer la maldición contra quienes, contra el mundo invisible. ¡Aló!
parte de la guerra espiritual. Entonces, si usted le da cosas que lo vean, hágalo en privado. Hay cosas que vendrán normal, otras que vendrán una dirección de Dios a hacerlas. Y hay gente que dice, tantos años luchando con esto y no funciona, y no me funciona nada. Porque no entiendes que Dios hace ratos te mandó a hacer un acto profético y no los quieres hacer. Y Dios se mueve por medio de la obediencia. Pero haz con que yo lo reprenda. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Y para los que han estado en eso saben cómo funciona el ejército del enemigo y funcionan como el diablo. Usted puede estar sudando la cabeza, lidiando ya hasta una liberación, y usted dice, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Señor, no se va, y no sé por qué no se va. Y Dios llega y le pone, quítale el zapato, los zapatos. ¿Cómo? Quítale los zapatos, ¿qué tiene que ver eso? Quita los zapatos, quémelos. Y los quemó, y ya la persona fue libre. ¿Y qué tenía que ver los zapatos? Los zapatos se los había regalado, un ejemplo, el exnovio con el que pasaba acostándose, y ella cada vez que se ponía los zapatos, soñaba. Entonces había que quitarle eso para que se desapegara. En el momento que vino ese desapego, Dios pudo trabajar el corazón de ella. ¿Aló? ¿Cuántos han escuchado este predicador Benny Hinn? Para poner un ejemplo. Benny Hinn, cuando él está empezando en cosas de liberación, que no entendía mucho de guerra, dice que le trajeron una muchacha y toda la noche peleando con ella y atando y reprendiendo, y todos los líderes, entonces que sudaban, ¿verdad? Y en algún momento nada más escuchó la voz del Espíritu Santo, quítale el anillo. Y le dijeron a la muchacha, quítese el anillo. No. Ya estaba manifestado, pero se puso peor. Y desde que entre todos trataban de quitarle el anillo, y era un pleito, esos hombres grandes, y él tratando de quitarle el anillo a una muchachita con una fuerza, y cuando se lo quitaron, se relajó, reprendió y se fue el espíritu. Cuando se dio cuenta, era un anillo consagrado en ocultismo. ¿Me explico? A veces hay que quemar ciertas cosas, a veces hay que hacer ciertos detalles. Eso es una liberación, para que usted me entienda. Pero no es suficiente el nombre de Jesús, que le faltaba poder. No, es la dirección de Dios. No es solo el nombre lo que arruina al enemigo, es la obediencia con el nombre. ¿Me entendió? Porque el nombre por sí solo no funciona, la sangre por sí sola, es la obediencia. Entonces, una persona guerrera espiritual tiene que aprender a oír la voz de Dios, y a veces Dios te dice, haz esto, y uno lo hace en privado, y eso hace que se vengan abajo muchas cosas del diablo. Es igual el que es ministro. ¿Me di a entender? ¿Me explico? El Espíritu Santo a veces le dice, haz algo, y uno dice, ¿qué? No sé si se acuerdan, voy a poner un ejemplo loco, pero ministrando a veces Dios me pone ciertas cosas. Yo no sé si se acuerdan, una vez Juní, Dios me puso que le diera con la Biblia. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda del tiempo? Yo me acuerdo que en la espalda, ¡pum! Le di la espalda, ¿de acuerdo? Right. Cosas locas que Dios le pone a uno, dale con la Biblia en la espalda, ¡pum! ¿Se acuerda cómo se fue Juní después? Yo creo que de eso está más sensible al Espíritu de Dios. Yo no sé por qué, pero son cosas que Dios le pone a uno, pero uno ve el efecto. Pues uno no. ¿Y por qué? ¿No es mejor ponerle la mano, soplarle o abrazarlo? Obediencia. No es lo que te parece, es lo que el Espíritu Santo te dice. Obedece. Y a la gente a veces le cuesta obedecer. Se meten en guerra espiritual y no quieren obedecer directrices del Espíritu de Dios. Y así no se puede. Tú tienes que obedecer. ¿Estamos claros? Ok, entonces no aplicamos ese punto. Yo quedo muy claro, ¿verdad? Lo que Dios le pidió a Ezequiel, y Ezequiel lo hizo. Actos proféticos se ocupan de tiempo en tiempo, no todos los días, pero a veces Dios te puede poner como guerrero espiritual, haz algo. Hágalo. Yo he hecho cosas raras
tiempo de guerra espiritual, y después de ahí se desata y uno dice, sí era de Dios, sí era de Dios. Ok. Seguimos, así como funciona en la administración, funciona también en actos proféticos en tiempo privado. Estrategia. No solo hacer actos proféticos, sino tener buena estrategia. Este versículo me puede servir bastante, Proverbios 24:6. Esto me puede servir para visualizar y para estrategia, que son dos puntos que tengo. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Está escribiendo el proverbista Salomón, que nunca guerrió, el hombre más sabio de la tierra, nunca tuvo guerra, Salomón, siempre tuvo paz, pero está inspirado por el Espíritu escribiendo. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Son dos principios. Con ingenio, con creatividad, con ideas innovadoras, con cosas diferentes, harás la guerra. Con ingenio. Y en la multitud de consejos está la victoria. Las guerras se ganan con buen armamento, buen ejército valiente, porque los resultados deben ser valientes. Eso tiene mucho que ver en la guerra también. La actitud y la valentía de los soldados, las armas y un montón de cosas más. Pero la guerra no se gana solo por el que tiene más armas más grandes, más fuertes y el mejor ejército. Estrategia militar. Por ejemplo, la guerra de los 6 días de Israel, para los que conocen esa guerra, que se dio entre Israel y un montón de países árabes alrededor, que se dio, ¿qué fue? En 1967, por ahí anduvo, que Israel prácticamente sin ejército acabó con la Liga de Naciones Árabes. ¿Cómo lo hizo? A pura estrategia militar. No tenían las armas de ellos, pero bombardearon su lugar donde supuestamente los enemigos dijeron, los vamos a atacar, y los amenazaron, y todo, empezaron a desplegar su armamento. ¿Y qué hicieron los israelitas? Mucho hablar, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice el dicho? Mucho hablar, ¿y qué? Es que hay un dicho. Mucho hablar. Y antes de que ellos, el día anterior, ¿qué hicieron? Salieron los aviones y bombardearon puntos específicos y listo, se acabó la guerra. Y era un armamento pero exagerado lo que tenía Egipto y uno de los otros países que venían contra ellos, Jordania. 2 patadas y tomaron ahí y se extendieron el territorio. Entonces no es solo las armas, es igual que con ¿cómo le explico esto? Alguien que está peleando. No necesariamente el más grande es el que gana. Tiene que saber dónde pegar. Hay gente que pega y hay otro le da uno nada más y listo. Hay que saber dónde. Yo chiquitito era muy mañoso, entonces no voy a hablar de eso, pero hay que saber dónde pegar. Tuve pleitos con gente más grande, ninguno me pegó. Bueno, sí me pegaron, pero ninguno me ganó porque yo sabía dónde pegar. Hablaba con un amigo una vez, yo decía, este es peligroso, usted sabe dónde pegar. Estaba discutiendo con un tipo y dice, ya la próxima me dice el nombre. Ya yo estaba bien, ya le iba a dar. Y dije, pero ¿y que te controló? Sí, o Chucky Minimal. Estaba calculándole los ojos para punzar el ojo. El otro venía cobrando y él lo que estaba discutiendo y lo escuchaba, lo que estaba haciendo era calculando. El próximo movimiento era dejando cuerpo. Entonces a veces no es cuestión de si pega más duro, es saber dónde pegar. Israel supo dónde pegar. Entonces con ingenio, con sabiduría, con inteligencia se hace la guerra. Entonces si está lidiando con guerra espiritual, con espíritus, Dios tiene que darle ingenio, sabiduría, estrategia, inteligencia para orar. No tiene nada malo que usted se haga un programa de oración, puntos de oración. Gracias a Dios tenemos un líder de oración que eso lo tiene claro, que él siempre está sacando puntos de oración. No te pone toda la oración, te pone puntos estratégicos por los cuales oramos, y nosotros los que somos parte del grupo de intercesión, y yo también lo hago, nos unimos y oramos por esos puntos. No es ponerle toda la oración, es ponerle puntos.
para orar por esto esta semana, por esto, lo otro, vamos a orar por este detalle, en estas áreas, tanta estrategia. Hay gente que nada más, como el Espíritu de Dios me usa y voy a orar contra el diablo, venga. Ay, 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 ay. No, se tiene que organizarse hasta para la guerra espiritual. All right. Ezequiel todos los días, 390 días, 360 acostado, te maldigo, te maldigo, te maldigo. Caerás, te quemarás, te arruinarás. Casi un año, más que un año. Un año para uno y 40 para el otro. Y a veces los cristianos queremos, aquí la victoria, y vuelve a orar. Oró hoy y vuelve a orar en guerra poderosa en 6 meses, mi hermano. No es que digo, voy a hacer una estrategia de guerra durante 6 semanas, voy a estar orando por esta área en mi familia. El primer día voy a orar así, esta semana no. Es un desordenado. A puro arranque. Y no, ya, me das un buen arranque hoy y ya después estoy entrando en guerra espiritual, pastor, aquí estoy en guerra. Y se hace una oración de media hora y después mañana la agarró la novena, el partido, y volvió a guerrear en 8 meses. ¿Y por qué estaba guerreando? Por la hija que tenía un problema de adicción o lo que sea. ¿Cómo espera la victoria? No es que todos los días tenga que guerrear, pero hay temporadas donde Dios te pone tiempo de guerra. Y en esa temporada usted guerrea, luego para. Pero en esa temporada usted entra. Con todo. Como dicen, son temporadas. Son temporadas, te puede durar una semana, 2 semanas, un mes. No es que todos los días uno está guerreando. Hay gente que todos los días parece que están peleando con diablos, ¿no? Esa no es la idea. Pero sí hay temporadas donde Dios, igual a como hay temporadas que te puede decir, ahora entra en ayuno, ahora entra en tiempo de adoración y alabanza, etcétera. Hay temporadas. ¿Hay que hacerlo siempre? Sí, pero hay temporadas. Entonces, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ya entendimos sobre el ingenio, ¿verdad? Ok. Dígale a Dios, Dios, dame estrategias para orar. Dame puntos para orar. Muéstrame cuántos días me ocupas en tiempo de guerra espiritual. Por este punto voy a estar orando por mi familia o mi ciudad, mi trabajo, lo que sea. Dame Dios. No es arranque, sacar el espacio. Apunte. Te pido por todos. Esas son oraciones típicas, ¿verdad? Raimundo y medio mundo, ¿verdad? Eso, no tengo que entrar en eso, porque ya ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Esas oraciones como. Ok. Entonces, con ingenio ya quedó claro. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Consejeros. Más si es iglesia. Vamos a estar orando por la provincia, o por esta ciudad, o lo que sea, o por esta familia, o lo que fuera, o por esto, para que pase en la iglesia. Pastor, también podemos orar por esto y esto. Ok, lo analiza. Sí, incorporemos este punto. Eso es importante. ¿Me explico? Entonces va multitud de consejeros. Entonces, si usted va a guerrear, van a ser 2 que van a estar en tiempo de oración por un punto en específico. No es solo lo que diga uno, escuche al otro, porque Dios puede hablar a través del otro y darle puntos importantes también. En la multitud de consejeros está la victoria. Salomón no ha peleado una batalla. Entiendan quién está escribiendo ahí, totalmente inspirado por el Espíritu. Si David hubiera escrito eso, no entiende. Pues Salomón. Y el tiempo de Salomón siempre fue tiempo de paz. Salomón nunca tuvo una sola guerra.
Pero él está escribiendo por la sabiduría que Dios le dio, inspirado por el Espíritu. ¿Qué hacen los países cuando van a la guerra? Reúnan a todos, y están los generales, están los capitanes, están todos ahí sentados, está el presidente, todos alrededor, más hacen maquetas, ustedes los han visto en las películas, ¿verdad? Y si atacamos por acá, y si hacemos esto por otro, y ahí están ideando las estrategias de guerra, sí o no. Pero ¿por qué el pueblo cristiano tiene que ser tan desordenado? Tan desordenados somos que a veces llega la persona que está delante y Dios le puso en el corazón: tiempo de guerra, Dios quiere que guerremos ahora. Tiempo de guerra, como Dios me puso en el corazón hace unos días, le dije: Señor, me está poniendo iglesia, necesito que entremos en guerra. Yo estoy en otro espíritu, yo estoy por evangelismo. Mi hermano, ¿sabe que hay gente así? No hay manera de conectarlos con la visión. Ya yo me imagino el presidente haciendo eso, o el militar llamando a otros, Ben Gurión o todo lo que sea, o imagínense Hitler o cualquiera de ellos llamando, y el otro: vamos a hacer esto, vamos a atacar por acá, y el otro: ¿usted qué va a hacer? No, yo estoy pensando en ir a comprar quesadillas. Lo echan, porque está en otra, no está enfocado en lo que el grupo está viendo, él está en otra. ¿Andarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo? Y hay gente que es así. Hay gente que es así. A veces yo le digo a mi esposa, o le digo a alguien: necesito que estemos orando por esto, esto y esto. Apóyenme, vamos a entrar en oración por esto. Si es grupal, si es personal, usted también. Pero la multitud de consejeros está la victoria. A veces el guerrero entiende que no solo su oración, a veces necesita apoyo de otros. Pues un buen guerrero tiene todos esos detalles. Estoy poniendo para que usted sea un buen guerrero para Dios. Ok, seguimos. Entonces, este punto de estrategia también lo puedes unir con el mismo versículo de Proverbios 24:6. Me puede servir este: porque con ingenio harás la guerra. El ingenioso piensa, descubre, inventa. Entonces es una palabra ingeniosa. Es una persona que descubre cosas, inventa cosas. ¿Ok? Porque con ingenio harás la guerra. Hay gente que solo hace lo que vio hacer a otro. ¿Capíscolo? Pero el ingenioso inventa cosas. Dios le puede poner a usted que haga algo que nadie más haya hecho en sus tiempos de oración o dicho. ¿Ok? Punto siempre y cuando sea conforme a la Biblia. Obviamente usted lo analiza y entra. No tiene que decir: es que yo nunca oigo al pastor que hace eso. No tiene que hacer eso. Ok, piensa. El ingenioso piensa, visualiza las cosas antes de que se den. Una persona ingeniosa no espera que se haya terminado para tener la idea clara. Él ya sabe cómo va a ser antes de hacer. ¿Me explico? Muchos de estos locos millonarios que son muy ingeniosos, ellos llegan y dicen: vamos a construir un mall aquí. Un ejemplo. Se reúne él o dos ingeniosos y dicen: de este lado van a estar las puertas, aquí va a estar esto, aquí está. No tienen ni siquiera los planos y ya está acá, en la cabeza. Eso se llama visualizar las cosas. Entonces, cuando usted está en guerra espiritual, usted puede aprender a visualizar tronos, dominios, ángeles, caballos, cascos de guerra, armadura y todo. Y mientras usted ora, yo le he dicho, mientras yo estaba orando, a veces en guerra espiritual, literalmente empiezo a ver como pies de soldados caminando. ¿Me di a entender? Marchando hacia la guerra. Usted se puede imaginar la batalla. Entonces usted, cuando está guerreando y diciendo literalmente, se está diciendo: en estos momentos declaro que en los aires ahora los ejércitos de Dios
se desatan contra ti, Satanás, y contra los tuyos. Ahora todo el armamento de guerra de Dios es desplegado contra los tuyos. Son sitiados en el nombre de Jesús. Y los ángeles de Jehová empiezan a caminar. Es más, las trompetas empiezan a sonar contra ustedes y los entorpecen y los confunden. El trueno de Jehová sigue y sigue subiendo en volumen, y la voz del Altísimo es contra ustedes. Y usted empieza a visualizar y ve seres raros ahí como sombras que se empiezan a alocar y a asustar. Mientras usted está orando, Dios empieza a mostrarle pinceladas de una batalla. Ay, yo no veo nada. Ay, sí, por supuesto que no veo nada. Aló. Aló. ¿Saben por qué no es nueva era y visualizar que el poder de la mente lo logra? No, es el poder de la oración, pero Dios te está ayudando a mirar las cosas. Abraham, mira el cielo, sí, Dios lo está mandando a ver el cielo. Cuenta las estrellas. ¿Puedes? No. Así será tu descendencia. Entonces Abraham salía todos los días, las noches, y veía las estrellas. Ese va a ser un hijo mío, aquel otro hijo mío, aquel otro hijo, otro. Qué montón de hijos. Llegará el momento que Abraham tal vez empezaba a ver rostros. Porque la fe no se puede tocar, pero hay que ver por fe, como viendo al invisible. El libro de Hebreos dice que los grandes hombres de Dios que veían la nueva Jerusalén, no, ni creada está. Pero ellos que se visualizaban en el mundo venidero. ¿Me explico? Se visualizaban como ya en el cielo. Entonces tengo que renunciar al mundo porque yo necesito estar allá. Y imaginaban tal vez las calles, visualización. ¿Sabe que la gente usa lo que Dios le dio? La capacidad de imaginar, visualizar, ¿sabe para qué? Para recrearse en el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Se sienta a soñar una noche con Jennifer Garner o con Angelina Jolie. Otro que es muy futbolero se acuesta a soñar, es liguista, la liga campeón del mundial de clubes. Usamos la mente para basura. Y el diablo mete los dardos en la mente. Porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Si tu mente la toma el diablo, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a terminar haciendo cosas del diablo. Pero si sus pensamientos los toma Dios, usted se va a volver un guerrero. Porque en momentos usted va a estar en algo y usted va a ver escudos, espadas, y dice, ¡tiempo de guerra! ¿Me explico? ¿Me explico? All right. Entonces, visualizar no es pecado si es en Dios. No es poner los ojos en blanco y, ay, porque lo vi, ya se va. No. Eso no es meditación ni nada por el estilo. Estoy hablando de visualizar en fe la batalla, la victoria. La victoria. Hay gente que no se puede visualizar ni siquiera sana. Por eso a veces no se sana. Ni siquiera pueden visualizar a su familia bien. Por eso no ven a su familia bien. Toda la vida ha sido así, siempre será así. Y ya yo veo, y este chiquito, yo lo veo, sigue esta vida, se va a morir. Ya está viendo la tumba y además está pensando cómo comprar la tumba del muchacho. En vez de estar visualizando al hijo restaurado, casado, predicando, si fuera el caso, se siente, no, lo está viendo en el hueco. Y lo que usted está sembrando en su corazón a través de esos pensamientos insertados por la negatividad y el diablo, tarde o temprano va a salir de su boca y se va a convertir en una maldición, y tal vez vea a su hijo sepultado mal. En vez de hacerlo al revés,
Sembrar en su corazón palabras de esperanza, creerle a Dios, orar, guerrear, y aunque el tipo esté mal portado, visualizarlo, no, yo lo veo restaurado, yo lo veo levantado, es que lo que Dios va a hacer, y se lo empieza a hablar y lo empieza a imaginarse. Y en momentos ya lo habla hasta, ay, es que mi chiquito, ¿cómo Dios va a hacer con mi chiquito? ¡Wow! Y al tiempo, ¿qué pasa? Dios trata con la persona. Y lo que había en tu corazón no llega a saber. Pero lo que usted ve en su corazón es lo que usted absorbe. Si absorbe negatividad, va a haber negatividad. Si absorbe cosas positivas, va a haber cosas positivas. El guerrero absorbe coraje contra el diablo. Entonces yo lo que veo es cuando le están volando la cabeza a esos tipos. Y están cayendo. No que se están levantando y me están apaleando. Entonces usted tiene que visualizar la victoria. Cuando Dios me llama al ministerio, entre otras cosas, una de las primeras palabras que me dijo es: Eric, rompe las cadenas en mi nombre, que las cadenas rotas están. Las cadenas están rotas. La victoria ya es. La Biblia dice que Dios nos dio la victoria, no nos va a dar la victoria. Entonces tiene que tener claro, no, yo voy a salir de esta situación, ya Dios me dio la victoria, soy un hijo de Abraham, lo que necesito es guerrear, entonces voy a entrarle, es que tales espíritus están, Dios ya me reveló, entonces éntrale duro, pero es que yo veo que no se van a ir, entonces listo, no se van a ir. No se van a ir, usted tiene que verlos huyendo antes de que salgan huyendo, sombras saliendo del lugar, cadenas romperse, etc. Ángeles que entran y se ven los pies de con poder, ángeles que están alrededor mío ayudándome aquí. Empieza a visualizarlo, empieza a vivir en un mundo, usted dice imaginario, no es imaginario, es el mundo del espíritu. Es en un mundo del espíritu, no es un mundo imaginario, porque el mundo imaginario nunca llega a manifestar nada aquí en la tierra. Un mundo del espíritu empieza a ordenarse. El mundo espiritual es superior al natural, el natural se tiene que acomodar tarde o temprano, aunque duren años, se va a acomodar. ¿Entendemos la diferencia? All right. Pero los hombres de Dios eran visionarios. Visionarios. Vamos a ir cerrando. Sí, creo que me da tiempo de terminar. Ya tenemos este punto claro, ¿verdad? Actos proféticos quedó claro. Estrategia, visualización quedó claro. Punto importante. Permanencia. Dele, siga. Salmo 132, 3 al 5. Siga, iglesia, siga, tarde o temprano. Verá el fruto de su aflicción, de sus lloros, de sus lágrimas. Ya no más, listo, lo perdimos. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Vamos a ver si es ese. Sigamos. Sí, está bien, es ese. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Siga. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Quién está diciendo esto? David. David dice: ya tengo casa, devuélvase, por favor, al que le pedí. Ya tengo casa, ya tengo la ciudad, pero yo quiero ver la casa de Jehová terminada, construida. Entonces, al anterior, Johnny, al anterior, ese. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. ¿Quién? David. ¿Qué le juró? ¿Qué le juró él a Dios? Sigamos. No entraré en la morada de mi casa. No voy a entrar, no es que no iba a entrar a su casa, no la iba a inaugurar, o si la inauguraba no iba a entrar tranquilo. Es más, él inauguró cuando ya él vio, ¿cómo es lo que llaman el tabernáculo de David? Bueno, estamos, ¿ok? Porque después su hijo fue el que terminó la morada, Salomón. ¿Estamos? Pero él sí le hizo lo que llama uno el tabernáculo.
No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, ni subiré al trono. No daré sueño a mis ojos, o sea, no voy a dormir, ni a mis párpados adormecimientos, digamos, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Él estaba determinado. Hasta que yo no vea esto, yo no voy a descansar, no voy a dormir, no voy a estar tranquilo. Aunque me tome 10 años, 20 años, 30 años, no importa, pero yo sé que la casa de Jehová se va a construir y estoy preparando cosas para construir la casa de Jehová. Yo no voy a estar tranquilo, reposado, y yo sé que la casa de Jehová no se ha construido, y el hombre estaba activo y la iba a construir, y Dios le dijo: no, tranquilo, usted no la construye, su hijo me la va a construir. Era un hombre determinado. Usted sabe que la gente en guerra espiritual llega: y si suelta Satanás, es mío, reclamo a mis hijos, reclamo a mi familia, reclamo a mis finanzas, hoy, mañana, suéltalo. Y después de una semana, cuando no venga, ya. Y después de 3 meses, ya yo lo entregué. Y después de unos años, cada quien que se salve en lo suyo. Eso no es un guerrero, eso es un fusilánime pendejo. Disculpe la expresión. Es un cobarde. Ese no tiene la actitud del Espíritu de Dios y ha perdido la fe. Y Dios no opera con incrédulos. No importa cómo lo quiera justificar, eso no es de Dios. ¿Entiendes? Entonces, si usted entró ahí, arrepiéntase y vuelva a lo que era antes, porque todo el tiempo que esté con esa actitud es tiempo perdido que le está regalando al diablo. Seguimos. Primera, Isaías 62, 6 y 7. Isaías 62, 6 y 7. David, ¿por qué cree que Dios lo usó como lo usó? Por algo será. Era un guerrero, ¿verdad? Y era determinado, ¿verdad? Y era enamorado de Dios, ¿verdad? Todas las cualidades iban por ahí, ¿verdad? Entonces, etc. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿Sigan? Ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Siga orando, ore y no le dé descanso a Dios, ni le dé tregua hasta que Él restaure a Jerusalén. Lo restauró en su momento por las oraciones de los que se acordaban de Jehová y volvieron a caer, y los volverá a restaurar, porque Dios siempre levantará gente intercesora de oración y gente guerrera. Pero usted sabe que la gente perdiera la esperanza y dejara de orar. Eso pasa a veces en el pueblo de Dios. Ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dele, no se canse, iglesia. ¿Por qué está orando? Por su familia, por sus hijos, por su propia vida, por la provincia, por el avivamiento, por Costa Rica, por Centroamérica, Latinoamérica. Dele, iglesia, no se canse. Es que tantos años he orado por eso y no pasa nada. Con razón, y con esas oraciones de fe, con esa actitud, ¿qué va a pasar? Es imposible. Pero somos humanos, todo el mundo baja las pilas. Sí, baje las pilas, pero vuelvas a inyectar, no justifique y eche. Son dos cosas diferentes. Todos somos humanos, pero todos podemos arrepentirnos. Amén. Entonces, el guerrero es determinado. Como me dijo Dios, sé terco como una mula en mi búsqueda del poder y la palabra. Así me lo dijo. Así yo vi el Espíritu de Dios donde me habló. Sé terco como una mula en la búsqueda del Espíritu y la palabra. No se canse de orar y decirle a Dios: quiero tu Espíritu, quiero entender tu palabra, dame más. Ay, es que me cuesta, es que no, ay, no, eso no es para mí. Ay, papi, es para los hambrientos, los sedientos y los buscadores. ¿Quieres ser guerrero? Es que Dios no me ha llamado, eso no es mi llamado. Ay, papi,
volvemos a lo mismo. No he entendido. No he entendido. Todos estamos llamados a ser guerreros de Dios. No hay un solo cristiano que no esté llamado a ser intercesor, guerrero. No hay uno. Somos el ejército de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, ministros de fuego del Altísimo. Ubícate. Dios no te está diciendo evangelista, sale a predicar, te está diciendo ora. Eso es diferente, eso es para todos. Pero yo no puedo orar como aquel. Es que Dios no está buscando que ore como aquel, está buscando que ore conforme a su fuerza, que sea un guerrero determinado. El pastor ya le dio tips. Usted decida hacerlo. Nadie puede hacerlo por usted. Nadie. Cada uno decide y cada uno ejecuta. Y termino con eso. Sí, terminé los puntos. Me faltan 5 minutos. Y con los 5 minutos termino. Aleluya, gracias Señor. El último punto. Los dones tienen que estar activados en el servicio de la guerra espiritual. Los dones espirituales, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Los dones tienen que estar puestos al servicio del guerrero y de la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, usted le puede pedir a Dios que lo ayude en todas las áreas, a ser determinado, Señor, valiente, todos los puntos que he tocado, visualizar, etcétera, todo lo demás, pero también, Señor, activa tus dones cuando voy a guerrear, y estoy guerreando, y estoy orando contra el enemigo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Si ocupa sabiduría para ser un buen guerrero, por supuesto. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia es conocimiento de cosas ocultas. Conocimiento de cosas ocultas. ¿Alright? Se la voy a poner de esta manera. Bueno, una cosa personal. Me ha pasado en otras áreas de mi vida, pero voy a ponerla en personal. Me ha pasado otras veces para poner un ejemplo rápido. Recuerdo hace años cuando estábamos en Pacuare. No creo que hayamos salido de Pacuare todavía. Estábamos en Pacuare y oro por el lugar, ¿verdad? La gente, gracias a Dios, se calmó bastante. No voy a decir que por mi oración o por la suya, pero colaboró con otras, porque Pacuare era fuerte, donde abrimos la iglesia. Y orábamos. Y un día Dios me pone así, pero casi que fue feo. En la madrugada, estoy dormido, pero entre dormido y despierto, pero veo la figura y veo Pacuare, la esquina donde está, hay una pollería, me quedan como, tenían como pollos. Ok, en aquel tiempo, yo creo que ya ni siquiera está, no sé. Estamos, hay una pollería con la esquina después de donde quedaba el Ibu, creo que es, ahora queda, todavía está. Ahí mismo, visualizo parada de noche, yo estoy entre las 4 y el resto de la madrugada, como a la hora que yo estoy durmiendo, visualizo como que Dios me transporta ya, ¡pum! Y como que me paro así, como casi que de frente, en la otra esquina, bastante cerca, a la mitad de la calle yo, pero como en la pura intersección para ir hacia Pacuare Viejo, creo que es, hay parada ahí una mujer. Nunca había visto una mujer así. Era una mujer, pero literalmente había un demonio en ella, pintada de una manera terrible. ¿Sabe lo que me recordó? Parecido, no como para que me pueda entender. ¿Algunos de ustedes ven Piratas del Caribe? Para que me puedan entender. ¿Se acuerdan de una mujer que era como, no sé si se hizo grande en la película, que tenía las trenzas, no como Shirley, ¿verdad? Pero tenía trenzas y se transformó? ¿Se acuerdan? Esa misma, no quiero decir ni el nombre, esa, ahorita vio la película, pasa viendo muchas películas ahorita. Ok, algo parecido, una mujer negra como de trenzas. Estamos maquillados, maquillaje raro, una mirada terrible,
estamos, el pelo parado, una cara de ropas como rasgadas, como grises, feas, como andrajosas, parada así como la pura entrada de Pacuares, de esa zona, como diciendo, nadie pasa. Y entonces donde yo lo veo así, me volteé a ver. Y yo le digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Me volteé a ver así y nada más empezó a quitar la cara y a desaparecer. Ahí había un espíritu entronado, lo puedo decir con seguridad, a la entrada de Pacuares. Se lo comenté a Erika, ¿verdad? Más hasta se hizo, decimos algo al respecto. ¿Qué, Erika? Ahí Dios me lo mostró. Dios me lo mostró. ¿Estamos? Hay situaciones. Yo leía la historia de un pastor cuya iglesia empezó a crecer y se puso hermosa, que tenía problemas siempre en la iglesia y entró en oración, y estando en tiempos de oración y en guerra, Dios le mostró y volteó a ver al altar y vio como un mono montado así en la parte de arriba del altar. Y en su espíritu, él ahí, así como me pasó a mí, porque yo estoy dormido pero bien despierto, no sé cómo explicarlo, no es como visión nocturna, porque yo me desperté, estaba bien despierto, y cuando abrí los ojos estaba bien despierto. O sea, en el sueño me desperté y me di cuenta como que estoy en Pacuares. Y cuando abro los ojos, no es que, me acaba de despertar, no, me vi normal. Y él ve en visión nocturna, porque hay sueños y hay visión nocturna, ¿okay? ¿Te parece que no es lo mismo? Y él ve en visión nocturna eso y dice que empezó a reprender ese espíritu, y el espíritu no quería irse, al final se bajó, que era como una especie de mono, y empezó a arrastrarse y salió de la iglesia. Después de que él hizo esa oración y echó fuera eso, el otro domingo los hermanitos y hermanitas dejaron de pelearse, hubo un ambiente de paz, la iglesia empezó a crecer y pasó de no sé cuántos miembros a un montón de miembros, la esposa se le calmó. O sea, había un espíritu entronado metido ahí. Cuando estás en guerra espiritual, a veces Dios te muestra cosas. Yo le he dicho a gente, no es para vanagloria, yo le he dicho a gente, vaya a tal lugar y ahí va a encontrar un entierro, y van y lo encuentran, que les han hecho brujería. Ni siquiera ellos sabían que tenían esa cochinada en la casa. ¿Me di a entender? ¿Por qué? Porque la palabra de conocimiento, de ciencia, te muestra cosas que ni siquiera han sido reveladas, ¿no? La gente ya ni sabe. ¿Aló? Cosas de familia atrás, cosas que pasan, y usted llega y le dice a la persona, Dios me muestra, no sé si es cosa mía o Dios me está mostrando, pero se lo voy a decir, usted me dirá si es cierto, que su familiar hizo esto y esto y esto. Sí, ¿y cómo supo, pastor? Sí. Por eso es que le está viniendo todo eso, es una puerta que él abrió. Los dones tienen que estar, cuando estás guerreando y orando, los dones se te pueden activar, y Dios te puede mostrar cosas por las cuales usted entiende que muchas cosas están pasando sobre su ciudad o su familia. Tiene que entrarle duro. Tiene que entrarle duro. Ay, yo vi ese espíritu ahí en Pacuares también, ¿y qué hizo? Nada. No, haga algo. Si vio, es para que haga. Dios no le anda mostrando para que diga, ay, yo vi. Seguimos, don Jorge. A otro fe por el mismo espíritu. ¿Usted cree que ocupe moverse en fe una persona que está en guerra espiritual peleando con el diablo? Ok. A otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Tal vez ese no tanto para guerra espiritual, pero a otros hacer milagros. La liberación es milagro, por ejemplo. Jesús le dijo a aquel hombre que andaba echando fuera demonios, pero no andaba con ellos. Los discípulos llegaron y le dijeron, hay uno que en tu nombre anda echando fuera demonios, pero no nos sigue, y le detuvimos. ¿Y qué le dijo Jesús? No lo detengan, no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Y el hombre lo que estaba haciendo era echando fuera demonios. O sea, echar fuera demonios es un milagro. Entonces, guerreas y llega un momento que tal vez después Dios te empieza a usar en liberación, pero primero precede la guerra, como lo he dicho, en 99% de las veces. Tu oración privada de guerra, y luego cuando se te manifiesta el don de milagros se activa. Otro discernimiento de espíritus, los ves, literalmente los ves, puedes ver como sombras o como animales,
literal, y usted se puede sobar los ojos con los labios y decir, pero ¿qué estoy viendo? Estoy viendo esa cosa ahí rara, y está ahí. Discernimiento es que puede ver ángeles y puede oír ángeles, buenos y puede ver malos. Cuando está orando, Dios le abre los ojos espirituales, porque es un mundo espiritual. Diversos géneros de lenguas. Orar en lenguas, cuando se está en guerra, a veces entra una oración de lenguas que se vuelve de guerra. Tu lengua es transformada y es una lengua, pero usted siente que le está pegando a algo. No es una oración de lengua normal. La oración de guerra, la persona habla en lenguas, adora en lenguas, da gracia en lengua y todo, pero así como hace todas esas prácticas, también guerrea en lenguas en algún momento. Pues cuando empieza a guerrear en lengua, la lengua cambia. Es otro tipo de lengua. Son los dones. Interpretación de lenguas, bueno, ahí no va tanto, pero puede escuchar algo en lenguas y lo puede entender, tal vez algo que dijo un ángel, y lo captó, no lo sé, estoy bateando este punto, pero lo que estoy tratando de decir es que muchos de los dones necesitas activarlos mientras estás en tu tiempo de guerra. Bueno, tú no, que el Espíritu te los active, pero usted pedirle a Dios, Señor, ayúdame a activar tus dones. ¿Por qué? Porque Dios lo hará. Guerrero, la gente te necesita. Guerrero, tu familia te necesita. Guerrero, también guerreas por ti mismo. Tú mismo te necesitas. Guerrero, la ciudad, la nación te necesita. Deja ya de dormir, levántate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor.